El sonido del papel al rasgarse resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la biblioteca. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la fotografía que acababa de encontrar escondida en el doble fondo del maletín de mi esposo. En la imagen, Damián sostenía a una bebé recién nacida con una ternura que jamás había visto en sus ojos, ni siquiera cuando nos casamos. Pero lo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas no fue la ternura, sino la fecha impresa en el reverso, 14 de febrero de 2019. Valentina, nuestra hija adoptiva, había llegado a nuestras vidas hace solo 6 meses, supuestamente como una huérfana de 5 años sin antecedentes familiares conocidos. Pero esa foto era de hace 5 años, y la manta que envolvía a la bebé tenía bordadas las iniciales D y F. ¿Renata? La voz de Damián resonó desde el pasillo, acercándose con pasos firmes. El olor de su costosa colonia de sándalo, que antes me enamoraba, ahora me provocaba náuseas. Escuché el clic del pomo de la puerta girando. No tenía tiempo de guardar la foto. Levanté la vista, con las lágrimas quemándome las mejillas, y supe que la vida perfecta que creía haber construido sobre el dolor de mi infertilidad era una mentira monstruosa. Él no había adoptado a una desconocida, él nos había traído a casa su propio pecado. Todo comenzó con el silencio, ese silencio asfixiante que llena una casa enorme cuando no hay risas de niños para romperlo. Durante 10 años, Damián y yo, Renata, habíamos luchado contra la infertilidad. Pasamos por inyecciones, tratamientos hormonales que me hacían sentir como una extraña en mi propio cuerpo, y 5 intentos fallidos de fecundación in vitro. Cada negativo era una pequeña muerte. Cada cuna vacía que veía en los centros comerciales era un recordatorio de mi fracaso como mujer. O al menos así me lo hacía sentir mi suegra, Bernarda. Bernarda era una mujer de la alta sociedad, de esas que llevan perlas hasta para desayunar y cuya sonrisa nunca llega a sus ojos. El linaje de los Montemayor no puede terminar aquí, Renata, me decía cada domingo durante el almuerzo, cortando su filete con una precisión quirúrgica. Si tú no puedes darle un hijo a mi Damián, deberíamos considerar otras opciones. Yo bajaba la cabeza, sintiendo cómo Damián me apretaba la mano por debajo de la mesa. Él siempre fue mi protector, mi roca, o eso creía yo. Era un arquitecto de renombre, guapo, carismático y sobre todo paciente. Cuando el médico nos dijo que ya no había esperanzas biológicas, fue Damián quien sugirió la adopción. «Hay tantos niños que necesitan amor, mi vida», me dijo una noche, mientras me acariciaba el cabello en nuestra terraza. «No necesitamos mi sangre o la tuya para ser padres, necesitamos corazón». Lloré de gratitud, me sentí la mujer más afortunada del mundo por tener a un hombre tan noble a mi lado. Iniciamos los trámites. Fue un proceso largo y burocrático, lleno de entrevistas y visitas domiciliarias. Pero extrañamente, todo se aceleró cuando Damián movió algunos hilos con un contacto suyo en una agencia privada en el norte del país. Es una agencia exclusiva, Renata. Se aseguran de que los niños vengan de entornos sanos, aunque hayan tenido desgracias, me explicó. Así fue como llegó Valentina. Recuerdo el día que fuimos a recogerla. El orfanato era un edificio antiguo, de ladrillo rojo, que olía a cera para pisos y a humedad antigua. La directora, una mujer llamada Josefina, nos recibió con una sonrisa nerviosa. «Ella es especial», dijo Josefina, evitando mi mirada y fijando la suya en Damián, muy callada, inteligente. Cuando vi a Valentina, sentí un golpe en el pecho. Tenía 5 años, el cabello negro como la noche y unos ojos grandes, de un color miel intenso, que me resultaban inquietantemente familiares, aunque no podía precisar por qué. Estaba sentada en un rincón, abrazada a un conejo de peluche desgastado. «Hola, princesa», susurré, arrodillándome frente a ella. Ella me miró con desconfianza, pero luego miró a Damián. Y en ese momento vi algo extraño.
No hubo miedo en su mirada hacia él, sino una especie de reconocimiento. Fue fugaz, apenas un parpadeo, y lo atribuí a mi imaginación o al carisma natural de mi esposo. Los primeros meses fueron un desafío, pero también los más felices de mi vida. La casa se llenó de juguetes, de risas tímidas, de vida. Sin embargo, había sombras que empezaban a oscurecer mi paraíso. La primera señal de alarma llegó con Bernarda. Mi suegra se había opuesto rotundamente a la adopción. Sangre ajena, la llamaba con desprecio. El día que conoció a Valentina, entró en nuestra sala como una reina inspeccionando sus dominios, con la nariz arrugada como si oliera algo podrido. «Así que esta es la niña», dijo, mirándola de arriba a abajo. Valentina, que estaba dibujando en la mesa de centro, levantó la vista. Sus ojos color miel se encontraron con los ojos grises de Bernarda. Esperé el comentario mordaz, la crítica sobre su ropa o su cabello, pero Bernarda palideció. Se llevó una mano al pecho, justo sobre su broche de diamantes, y dio un paso atrás, tambaleándose. «Madre, ¿estás bien?», preguntó Damián, acudiendo rápidamente a su lado. Su tono tenía una urgencia que me pareció exagerada. «Esos ojos», murmuró Bernarda, con la voz estrangulada. «Damián, ¿qué has hecho?». «Madre, estás cansada», la cortó él bruscamente, con una dureza que nunca usaba con ella. «Vamos al estudio, necesitas agua». Se la llevó casi a rastras. Me quedé allí, abrazando a Valentina, sintiendo un frío inexplicable. ¿Por qué la mirada de una niña de 5 años había aterrorizado a la mujer de hierro? Desde ese día, la actitud de Bernarda cambió radicalmente. Dejó de criticar la adopción. De hecho, comenzó a visitar la casa con frecuencia, trayendo regalos excesivamente caros para Valentina, vestidos de seda, muñecas de porcelana antigua. La observaba con una mezcla de fascinación y miedo. «¿No te parece raro?», le pregunté a Damián una noche. «Tu madre odiaba la idea y ahora parece obsesionada con ella». «Solo se está adaptando, mi amor», respondió él, dándome un beso en la frente mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «Sabes que en el fondo ella quería nietos. La sangre no le importa tanto como pensábamos». Mentira. A Bernarda solo le importaba la sangre. Eso era lo que me inquietaba. La segunda señal fue el conejo de peluche. Valentina nunca se separaba de ese conejo gris al que llamaban Nube. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, entré a su cuarto para recoger la ropa sucia. El conejo estaba en el suelo. Lo levanté para ponerlo en la cama y noté que tenía una etiqueta cosida a mano en la pata. La letra era diminuta, bordada con hilo rojo. Acerqué el peluche a la luz de la ventana. Decía: «Para mi pequeña V, con amor, papá D». Me quedé helada. Papá D. Mi mente racional intentó buscar explicaciones. Quizás su padre biológico también se llamaba Daniel, o David, o Darío. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Pero el nudo en mi estómago se apretó. Esa noche, durante la cena, decidí probar algo. «Valentina, cariño», dije casualmente mientras le servía la sopa, «¿quién te regaló a Nube?». Damián dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra la porcelana fue estruendoso. Valentina miró a Damián, otra vez esa mirada, como si pidiera permiso. «Me lo dio mi mami antes de irse al cielo», dijo la niña en voz baja. Damián soltó un suspiro casi imperceptible y bebió un largo trago de vino. «Es un juguete viejo, Renata. Probablemente venía con ella del orfanato», dijo él sin mirarme. «No la agobies con preguntas del pasado». El psicólogo dijo que debemos enfocarnos en el presente. El psicólogo. Damián siempre usaba las recomendaciones del psicólogo como escudo para cerrar cualquier conversación sobre el origen de Valentina. Pero la duda ya había echado raíces en mi mente, y como una hiedra venenosa comenzó a crecer. Empecé a notar detalles que antes mi felicidad me impedía ver.
Damián sabía exactamente cómo calmar a Valentina cuando tenía pesadillas, tarareando una canción de cuna muy específica que yo nunca había escuchado. Sabía que ella era alérgica a las fresas antes de que tuviéramos el primer incidente médico. Él me había quitado el tazón de fresas de la mano un día diciendo, «Mejor no, las fresas suelen dar alergia a los niños pequeños». En ese momento pensé que era precaución. Ahora me parecía conocimiento previo. La paranoia me consumía. Me sentía culpable por dudar de mi esposo, el hombre que me había dado la familia que tanto anhelaba. ¿Me estoy volviendo loca?, me preguntaba frente al espejo del baño, viendo las ojeras que se marcaban bajo mis ojos. ¿Soy una malagradecida? Necesitaba respuestas. Aprovechando que Damián tenía un viaje de negocios a Madrid por 3 días, decidí investigar. No podía ir al orfanato directamente sin levantar sospechas, así que empecé por la casa. Busqué en su despacho, nada. En sus cajones de ropa, nada. Pero había un lugar que Damián siempre mantenía cerrado con llave, un pequeño trastero en el sótano donde guardaba sus planos antiguos y maquetas. Siempre decía que eran delicados y que la humedad o el polvo podían dañarlos. Busqué la llave en su llavero de repuesto, el que guardaba en la caja fuerte. La encontré. Bajé al sótano. El aire estaba viciado y frío. Abrí la puerta del trastero y encendí la luz. Estaba lleno de tubos de cartón con planos, maquetas de edificios y cajas archivadoras. Empecé a abrir cajas al azar. Proyectos 2015, facturas 2016. Entonces vi una caja de metal, diferente a las demás, escondida detrás de una maqueta de un centro comercial. No tenía etiqueta. La abrí, y ahí estaba el cold open de mi historia. La foto. Damián con la bebé, 14 de febrero de 2019. Pero no solo estaba la foto, había más. Había cartas. Cartas escritas en un papel de carta perfumado, con una letra cursiva y elegante. Las manos me temblaban tanto que el papel crujía. Amado Damián, sé que no puedes dejarla. Sé que ella tiene el dinero y el estatus que tu madre exige, pero tenemos a Valentina. Ella tiene tus ojos. No puedo seguir escondiéndola en este apartamento. Tu madre vino a verme ayer. Me ofreció dinero para desaparecer. Dijo que si no me iba, haría que me quitaran a la niña. Tengo miedo, Fabiana. Otra carta, fechada 1 año después. Estoy enferma, Damián. Es grave. No sé cuánto tiempo me queda. Te ruego, por lo que más quieras, no dejes que Valentina termine en el sistema. Prométeme que cuidarás de ella. Es tu hija, tu sangre. Y un certificado de defunción, Fabiana Luján, causa de muerte, leucemia, fecha 6 meses antes de nuestra adopción. Me dejé caer al suelo, sobre el cemento frío, rodeada de las pruebas de la traición más vil que una mujer puede sufrir. Damián no solo me había sido infiel, había tenido una vida paralela, una hija. Y cuando su amante murió, en lugar de confesarme la verdad, manipuló todo el sistema, manipuló mis sentimientos, mi dolor por la infertilidad, para traer a su hija bastarda a mi casa y hacerme criarla como si fuera un acto de caridad. Me había convertido en la madre de la hija de su amante. La rabia reemplazó al dolor en cuestión de segundos, una rabia caliente, volcánica. Me levanté, guardé todo en la caja y subí las escaleras. Damián volvía esa noche. No lo confrontaría llorando, no. Eso es lo que haría una víctima. Yo no iba a ser una víctima, iba a ser su verdugo. Preparé la cena. Su plato favorito, roast beef con puré de trufas. Puse la mesa con la mejor vajilla, encendí velas. Me vestí con un vestido rojo escarlata que él me había regalado, uno que decía que me hacía ver peligrosa. Bernarda también vendría a cenar para darle la bienvenida a su hijo. Perfecto, quería público. Cuando Damián llegó, me besó con esa naturalidad que ahora me parecía psicopática. «Te extrañé, mi vida», dijo, dejando su maletín en la entrada. «Y yo a ti, querido. Tenemos una cena especial.
Tu madre ya está aquí. Nos sentamos a la mesa. Bernarda estaba radiante, bebiendo su copa de vino tinto. Valentina estaba sentada a mi lado jugando con su comida. Miré a la niña. Ella no tenía la culpa. Ella era una víctima inocente en este juego de mentiras. De repente sentí un instinto protector feroz hacia ella. No porque fuera mi hija adoptiva, sino porque era una niña que había perdido a su madre y cuyo padre era un cobarde manipulador. El viaje fue un éxito, contaba Damián, cortando su carne. El proyecto del hotel en la costa va viento en popa. Me alegro tanto, hijo, dijo Bernarda. Siempre supe que llegarías lejos. Tienes el talento de los Montemayor, intervine, con una voz suave, casi dulce. Hoy estuve ordenando el sótano, Damián. El tenedor de Damián se detuvo a medio camino de su boca. Bernarda dejó su copa sobre la mesa lentamente. El aire en la habitación cambió, se volvió denso, eléctrico. ¿El sótano?, preguntó él con una sonrisa tensa. Pensé que no te gustaba bajar ahí. Está lleno de polvo. Sí, pero buscaba algo y encontré algo fascinante. Saqué la fotografía de debajo de mi servilleta y la deslicé por la mesa de caoba pulida hasta que se detuvo frente a él. Damián miró la foto. Su rostro perdió todo color. Se volvió gris, como la ceniza. Bernarda estiró el cuello para ver, soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. ¡Qué tierna imagen, ¿verdad?, dije, tomando un sorbo de agua. 2019, Valentina recién nacida, y tú, Damián, mirándola con tanto amor. Curioso, considerando que según los papeles de adopción, no la conocimos hasta hace 6 meses. Renata, ¿puedo explicarlo?, empezó Damián, levantándose de la silla. «Siéntate», grité. Mi voz resonó en las paredes del comedor, haciendo saltar a Valentina. Me giré hacia la niña y suavicé el tono. «Vale, mi amor, ve a tu cuarto y ponte los auriculares. Mira tus dibujos animados. Los adultos tenemos que hablar». Valentina, asustada, asintió y corrió escaleras arriba. En cuanto la niña desapareció, la máscara de Damián cayó. Ya no era el esposo amoroso, era un animal acorralado. ¿Qué quieres, Renata? ¿Destruir nuestra familia? ¿Familia?, reí con amargura. ¿Qué familia? ¿Esta farsa? Me engañaste durante años con una tal Fabiana. Tuviste una hija con ella mientras yo me inyectaba hormonas y lloraba en los baños de las clínicas de fertilidad. Ella no significaba nada, bramó él. No te atrevas, le espeté. Leí las cartas, ella te amaba y tú la escondiste como un secreto sucio porque tu madre, miré a Bernarda, que estaba temblando, porque tu madre no aprobaría a una mujer sin apellido, ¿verdad? Bernarda se irguió, recuperando su arrogancia habitual. Fabiana era una cazafortunas, una empleada doméstica que sedujo a mi hijo. No iba a permitir que manchara nuestro apellido. ¿Así que la amenazaste?, deduje. Y cuando murió, decidieron que la mejor manera de limpiar el desastre era traer a la niña aquí, disfrazada de huérfana, para que la estúpida de Renata la criara. ¿No es así? Porque Damián era demasiado cobarde para reconocerla y perder su herencia. Y tú, Bernarda, eras demasiado orgullosa para admitir que tu hijo tuvo una bastarda, pero demasiado obsesionada con la sangre para dejar que tu nieta creciera en un orfanato. El silencio que siguió fue la confirmación. Damián rodeó la mesa y trató de tomarme la mano. Renata, por favor, lo hice por nosotros. Quería que fuéramos padres. Valentina es mi hija, sí, pero ahora es tuya también. Tú la amas, ella te ama. ¿Qué importa la biología? Podemos seguir así. Nadie tiene que saberlo. Me das asco, susurré, retirando mi mano como si me quemara. No importa la biología, Damián, importa la mentira. Me has robado mi derecho a elegir. Me has usado como una niñera glorificada para encubrir tus pecados. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Todos nos quedamos paralizados.
¿Esperas a alguien?, preguntó Damián, nervioso. Sí, dije, alisándome el vestido, a mi abogado y a la policía. Los ojos de Bernarda casi se salen de sus órbitas. ¿La policía? ¡Estás demente! ¡Es un asunto familiar! Falsificación de documentos públicos, fraude en el proceso de adopción, soborno a funcionarios. Enumeré. Creo que es un poco más que un asunto familiar. Josefina, la directora del orfanato, ya está cantando como un canario. Fui a verla esta tarde antes de venir a casa. Le mostré las cartas y le dije que si no confesaba cuánto le pagasteis para falsificar el expediente de Valentina, ella caería con vosotros. Eligió salvarse. Damián se desplomó en la silla, escondiendo la cara entre las manos. Bernarda empezó a gritar insultos, llamándome traidora, víbora, malagradecida. Yo me mantuve firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Quiero el divorcio, Damián, y me voy a quedar con la custodia de Valentina. Él levantó la cabeza, incrédulo. ¿Tú? ¿Por qué? No es tu hija. Porque soy la única madre que ha conocido en los últimos 6 meses, porque soy la única en esta sala que la ama por quien es y no por ser un linaje o un secreto. Y porque tengo pruebas suficientes para demostrar que tú eres un manipulador inestable y tu madre una cómplice de fraude. Ningún juez te dará a la niña cuando sepa la verdad. Los meses siguientes fueron un infierno. Juicios, prensa, escándalo. El apellido Montemayor fue arrastrado por el fango, tal como Bernarda temía. Damián perdió su licencia de arquitecto temporalmente y su reputación quedó destrozada. Bernarda sufrió un derrame cerebral leve debido al estrés del escándalo y quedó recluida en su mansión, sola y amargada. Pero yo gané. El juez, al ver la magnitud del engaño y el vínculo que yo había formado con Valentina, me otorgó la custodia plena. Damián tiene derechos de visita supervisados, pero Valentina, que es mucho más lista de lo que todos creían, sabe que su papá le mintió. La relación entre ellos está rota y costará años repararla, si es que alguna vez se repara. Hoy, 2 años después, miro a Valentina jugar en el jardín de mi nueva casa. Una casa modesta pero llena de luz y verdad. Ella sabe quién es su madre biológica. Le hablo de Fabiana, le muestro fotos. No quiero más secretos. A veces duele. A veces, cuando la miro, veo los ojos de Damián. Pero luego ella sonríe y esa sonrisa es solo suya. Aprendí que la maternidad no se define por la sangre, ni siquiera por los papeles de adopción. Se define por la lucha, por la protección y por la verdad. Damián intentó usarme para ocultar a su hija, pero al final me dio el regalo más grande de mi vida. Me dio a mi hija y me dio la fuerza para liberarme de un hombre que nunca me mereció. Esa noche, mientras arropaba a Valentina, ella me preguntó: «Mami, ¿tú me elegiste?». Le acaricié la mejilla y le dije la verdad más pura que existe. No te elegí al principio, mi amor, pero te elijo cada día, cada mañana y cada segundo de mi vida. Y te elegiría 1000 veces más. La traición casi me destruye, pero me reconstruí más fuerte, por ella y por mí. No dejéis que nadie os haga sentir menos por no poder tener hijos biológicos y nunca, jamás, permitáis que una mentira sea el cimiento de vuestra familia. La verdad duele, pero la mentira mata el alма. Дорогие мои, я вкладываю всю душу в эти истории и работаю над каналом каждый день, чтобы радовать вас. Но канал совсем молодой, и мне очень нужна ваша помощь и мудрый совет. Напишите честно в комментариях, что вам понравилось, а что можно улучшить. Ваше мнение для меня – закон. И если эта история тронула ваше сердце, поддержите мой труд подпиской. Давайте соберем здесь самый теплый круг общения. Спасибо вам, я ценю каждого.